prácticamente todas las semanas, bueno, por lo menos 2 veces al mes, recibo mensajes de hermanos, no necesariamente de esta iglesia, de hermanos de otras iglesias, donde han visto un profeta o varios profetas o varias personas que han tenido sueños y comienzan a profetizar y a decir: yo soy profeta de Jehová, yo vengo aquí en nombre de Dios y voy a hablar la palabra que Dios ha puesto en mi vida. Y básicamente la historia es repetitiva. Son personas que tienen esta frase, por ejemplo: Dios me dijo. Imagínense que alguien venga donde usted, yo vengo donde usted viene donde mí y decimos esta frase: Dios me dijo. Ya con eso no tengo palabras. Si Dios te dijo, vamos a escuchar. Pero estas personas vienen con esta frase, dice: Dios me dijo. Otra de las frases es: yo vi al Señor. Otra es: tuve una visión, Dios me reveló. En ocasiones hay hermanos o personas o niños que dicen: yo fui al cielo. Otros dicen: yo fui al infierno. Y se repite también que han pasado toda la noche orando. He estado toda la noche orando y Dios me ha revelado esto. Y la pregunta es sencilla: ¿qué hacemos con estas revelaciones que nos vienen a nuestra vida? ¿Las escuchamos? ¿No las escuchamos? Podemos pensar que así como hay dones de sanidad y el Señor sana hoy en día, o sea, no podemos descartar eso. No podemos decir que Dios no sana. Una, porque la Biblia dice que Dios sana, que Dios es un Dios de milagros. Y otra, porque lo hemos visto con nuestros ojos. Ayer mismo estaba conversando, estaba en una actividad y el fotógrafo de la actividad estaba conversando conmigo y me comentaba que en Centroamérica pusieron a un misionero encarcelado y el castigo fue tal de que no le daban comida. Es decir, estaba encarcelado, no le daban comida, estuvo por ahí 4 meses sin que la cárcel le diera comida. Yo no sé, no soy científico, ¿verdad? Pero creo que son 7 días sin agua, ¿verdad? Algo así, o un día sin agua, ¿cuánto es? 7 días sin agua, 21 días sin comer, puede durar hasta que muere. Tuvo 4 meses. Pero dice que venía una rata. Sí, una rata. Y una rata venía y le traía manzanas, y una rata venía y le traía uvas, y le traía frutas a este misionero. Y tú dices: ¿cómo es esto posible? Bueno, el mismo Dios de milagros y el mismo Dios que le dio comida a Elías cuando había sequía en el desierto es el Dios que existe hoy en día. En Australia comenzaron a llover peces. Científicamente hay una teoría de que unos remolinos en el mar pero imagínense que estemos en un parque de pelota y comiencen a llover peces cuando hay sequía, cuando no hay comida, porque Dios es un Dios de milagros. Pero de la misma forma que Dios es un Dios de milagros, podríamos decir que existen profetas de Dios hoy en día. ¿Es esto correcto? Que estas personas se nombren profetas y digan: así me dice Jehová, yo soy el profeta de Dios para este tiempo. Eso es correcto. Podemos recibir esto. Es bíblico. Debemos escucharlo. Finalmente, existen profetas de Dios hoy en día. Voy a lanzarles la conclusión desde el principio. Y vamos a hablar de ese tema en toda la prédica. Y la conclusión es sencilla. No existen profetas en la actualidad. Pero sí existe el don de profecía. Voy a repetirlo: no existen profetas de Dios en la actualidad, pero sí existe el don de profecía. Esta conclusión, ¿verdad?, es un ala de pensamiento de muchos teólogos, que para mí es la más consistente con la Escritura. Yo no me levanté por la mañana un día y dije: esa es la conclusión. Esto me ha tomado tiempo, ¿verdad?, en oración y búsqueda. Tampoco pretendo que usted en una hora comprenda esto a cabalidad. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, yo estoy disponible luego del culto. Y también podemos hacerle llegar la presentación. Usted puede analizarlo. Porque, hermano,
aquí lo más precioso es que el mismo Espíritu Santo que yo tengo lo tienes tú. Y como Jesucristo en una ocasión dijo, ustedes saben si la doctrina que se está hablando, o que yo estoy hablando, es de Dios o no es de Dios. Y ustedes van a conocer, como los cristianos de Berea, si mi mente no me falla, ¿verdad? En Hechos 17. Dice que cuando Pablo les hablaba a los cristianos de Berea, ellos comenzaban a leer las Escrituras para ver si era cierto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué el don de profecía sigue vigente? ¿Cómo es posible que el don de profecía siga vigente? Sencillo, el don de profecía está incluido en los dones del Espíritu. Entonces, o ponemos todos los dones del Espíritu como que son actuales, o sacamos todos los dones del Espíritu como que ninguno es para hoy en día. Pero no podemos hacer clasificación, y estos sí, y estos no. En Romanos capítulo 12, verso 9 dice, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y mira, escucha bien si el de profecía, es decir, el don de ¿qué? De profecía, si se tiene ese don, úsese conforme a la medida de fe, y luego comienza a decir otros dones, y el de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aparte de la carta a los romanos, en la carta a los 1 de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? A cada uno de ustedes les es dada un don o una manifestación del Espíritu. Dice, porque a este le es dada por el Espíritu ¿qué? Y ahí comienza a decir diferentes tipos de dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otros dones de sanidad, sí, dones de sanidad. Dice el verso 10, a otro a hacer ¿qué? Milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Es decir, no existen profetas, pero sí existe el don de profecía. Negar que exista el don de profecía es sacar esas páginas de la Biblia. Entonces no podemos negar que exista el don de profecía. La segunda razón de por qué podemos decir que el don de profecía está vigente es porque la Biblia dice que el don de profecía acabará en el futuro. Cuando en el capítulo 13, que es el capítulo del amor, ¿verdad? De 1 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el verso 8, el amor nunca ¿qué? Deja de ser, es decir, el amor va a existir hoy en día, y cuando estemos con Cristo también va a existir el amor. Pero hoy en día existen tres cosas. Uno es lenguas. Sí, hay diferentes lenguas, hay diferentes lenguajes, hay diferentes idiomas, y eso no se va a acabar hasta que estemos con el Señor. Eso no se va a acabar. También hoy en día existe que la ciencia no va a acabar hasta que estemos con el Señor. Y entonces también igualmente las profecías. Dice, el amor nunca deja de ser, pero entonces compara el amor con tres cosas que sí van a dejar de ser: las profecías, las lenguas y la ciencia. Pero en futuro, o sea, en futuro, dejarán en futuro, todavía no, luego. Entonces esa es la segunda razón. La tercera razón es porque la Biblia dice que no menospreciemos las profecías. En la carta de 1 de Tesalonicenses era una carta, ¿verdad?, en que los tesalonicenses, y dicen los que saben más que nosotros, que fue una de las primeras cartas del apóstol Pablo, y los tesalonicenses estaban confusos porque pensaban que Cristo tenía que venir ya la gente se estaba muriendo, o sea, sus amistades, sus cristianos, los amigos, los miembros de la iglesia estaban falleciendo, y ellos decían, bueno, Cristo no viene. Y ahí entonces vemos en 1 de Tesalonicenses cuando Pablo le dice, no tengan miedo de los que duermen, o no se sientan mal por los que están muertos, porque ellos vendrán con Cristo. Pero luego en el capítulo 5 les dice, no apaguéis ¿qué? El espíritu. Wow. Y luego dice, no menospreciéis ¿qué? Las profecías. Pero entonces después viene el otro verso que dice ¿qué?
Oye, no la menosprecies, examínala, escúchala. Porque las profecías que pueden existir hoy en día no son infalibles. Como así la predicación del pastor no es infalible. Como el hermano que dirige el devocional no es infalible. Porque somos humanos y cometemos errores. Y a veces decimos 2007 en vez de decir 2018. 2017, ¿verdad? Pero eso no es nada. Ayer yo estaba en un lugar y dijo un versículo bíblico. Y luego cuando terminé, mi esposa, como casi siempre, me da un regañito. Dice, así no era el versículo, era así. Y dije, es cierto, así era. Estábamos en la cárcel, que de hecho doy la bienvenida a una hermana, ¿verdad?, que comparte con nosotros en Máxima. Estábamos en la cárcel el viernes y de repente el predicador, y en la cárcel hay que hacer 2 predicaciones, o sea, son módulos, ¿verdad? Son 2 módulos. Aquí hay 20 confinados y haces así, pasa la cabina del policía y acá hay 20 confinados más, o 24. Entonces tienes que predicar 2 veces. Y en la primera predicación el hermano dice, como dice Pablo en Lucas. Perfecto, no hay problema. Cuando vamos a la segunda, que tiene que repetir la misma predicación, como dice Pablo en Lucas. ¿Cuántas veces no me he equivocado yo? ¿Cuántas veces no nos equivocamos? ¿Por qué? Porque entonces ustedes tienen que examinarlo todo y ¿qué? Detenerlo. Bueno, no es que yo estoy dando una falsa profecía o que sea un falso maestro, es que soy humano. Entonces el que profetiza es humano. Y a lo mejor te habla una profecía o algo, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en su corazón, pero eso tú tienes que ponerlo en las manos del Señor y todo filtrarlo por la palabra de Dios. Porque si yo, quien sea, viene donde usted y le dice otro evangelio, que no es el evangelio que está aquí en la palabra, dice la Biblia, se ha llamado anatema. Entonces, la Biblia dice que no se menosprecien las profecías, sino que las escuchemos. Dice también así que, hermanos, procurad profetizar. O sea, el apóstol Pablo diciendo en la carta de Corintios, dice, no impidáis el hablar en lengua. Muchas iglesias se impide hablar en lenguas. Yo no impido hablar en lenguas, porque está ahí. Yo no tengo el don de lenguas, pero no significa que porque yo no tenga el don de lenguas, un hermano tenga ese don. Pero todo en orden. ¿Por qué? Porque eso de que este está hablando en lengua, el otro sigue hablando en lengua, el otro sigue hablando en lengua, cuando entra un incrédulo de afuera que dice, esto es una locura aquí, yo no vuelvo aquí. No lo digo yo, léase la carta de 1 Corintios, capítulo 14, y está claro ahí, el mismo apóstol Pablo dice, todo tiene que hacerse en orden. Mira, aquí dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y aparte de que el que habla en lenguas habla consigo para Dios. Y si habla públicamente tiene que hablar un intérprete o tiene que hablar una interpretación. La otra razón es que la Biblia dice que se procure profetizar, como hemos dicho, y no impidáis el hablar en lenguas. Algunas preguntas que surgen en relación a esto es, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la profecía, del don de profecía? Sencillo, el propósito es edificar, es exhortar, es consolar. No es dar miedo, no es exaltar al hombre. El Señor me reveló anoche que viene un terremoto para Puerto Rico, específicamente para Ponce, específicamente para la calle Vives. Y ya ustedes están, ¿qué es esto, Señor? ¿Sabes que cuando Dios habla, y cuando Dios habla a sus hijos, lo hace de una manera que tú sientes paz? Tú sientes tranquilidad. Y hay muchas personas por ahí que son alarmistas, son adivinos. Y la palabra de Dios condena la adivinación. Son agoreros. Y son lobos disfrazados de ovejas. Que muchos de ellos cobran por decir estas profecías. Ahí está mi oficina, yo soy profeta de Jehová.
Tú quieres que yo te diga con quién te vas a casar, son $500, la primera sesión. El problema no es que el profeta haga eso, el problema es que hay gente que paga eso. Muy triste. Recuerden, no existen profetas hoy en día, lo que existe es el don de profecía. Entonces podemos decir, ¿quién puede profetizar? Cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes puede profetizar. Joel capítulo 2, verso 28 dice, y los niños verán visiones. Dice, y los ancianos profetizarán. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Joel? Ya no es un profeta de Dios, el ungido, y el que... No, Dios puede utilizar a cualquier persona en cualquier momento. Recuerdo un pastor que dio un testimonio. Iba por Plaza de las Américas. Y de repente, él se sentía triste. Se sentía que necesitaba una palabra en ese momento. Viene un niñito que no conoce. Plaza de las Américas, imagínense tanta gente que está allí. Viene este niño, le da un abrazo, le dice te amo. El Señor utilizó a ese niño para darle consuelo a ese pastor en ese momento específico. Porque el propósito de la profecía o el don de profecía es edificar, es exhortar, es consolar. No es exaltar al hombre. Hermano, no existe hombre super espiritual. El mismo Espíritu Santo que tienes tú es el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Oh, yo no tengo tarjeta VIP para el Padre, para Dios. La misma tarjeta VIP que tienes tú para entrar al concierto de Los Ángeles y el concierto de Dios es el mismo VIP que tengo yo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice acérquense los pastores solamente al trono de la gracia. Todos. Hermano, puedes alabar al Señor. Yo no soy más lindo ni tengo más privilegio que tú. Entonces este movimiento de profetas y apóstoles hace entender como que estas personas están un poco más arriba, tienen más conexión. No es así. Algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, el pastor que estaba predicando la semana pasada dijo que habiendo predicado sentía en su corazón darle un abrazo a alguien que estaba en la congregación, y dice que cuando fue y le dio el abrazo, la persona lo rechaza. Los que estaban aquí saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es eso? Ese es el don de profecía. Porque en ese momento el pastor, Dios le dio ese don para consolar a ese joven, y luego ese joven le dice, es que mi padre nunca me dio un abrazo, pues este abrazo va de parte de Dios. En otra ocasión, una hermana que sentía prepararse para algo, o que se requedó. ¿Cuántas hermanas se requedan a veces los domingos? A veces que uno tiene que dar a las esposas de uno, mira, pero avanza, los hijos. Pero en un momento dado sentía que tenía que regresar a su casa porque se le perdió el seguro social, una tarjeta o algo. Eso es Dios dándole eso para consolarla, para saber, y cuando regresa encuentra la tarjeta. Eso es el Señor. O cuando nos preparamos para algún acontecimiento, el Señor inquieta a sus hijos antes de que ocurra. O por ejemplo, cuando alguien te dice cosas que solamente Dios sabe. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Ese es el don de profecía. Recuerdo en el 2013 que antes de yo ser pastor, me llama un hermano de la iglesia y me dice, estoy orando por ti desde la madrugada porque siento en mi corazón que tú vas a ser el pastor de Betel. Efectivamente, en junio 23 fui instalado como pastor de Betel. Ese es el don de profecía. En otra ocasión, estaba yo a las 4 de la madrugada
y tenía una queja en mi corazón. O sea, usted sabe cuando uno pasa por las mini depresiones, yo le hago mini depresiones. ¿Usted la ha pasado o no? Hay veces que uno está un poco down. Y a las 4 de la mañana que yo estaba, ¿verdad?, despierto, estaba hablando con el Señor, me llega un texto, un mensaje de texto a esa hora. Un hermano de la iglesia que me estaba diciendo exactamente lo que yo estaba pasando en ese momento específico de mi vida. A esa hora. ¿Dónde profecía? Es algo espontáneo, es algo que no es infalible, es algo que cualquiera lo puede en un momento dado, como el Espíritu Santo lo haga, pero no existen profetas, ¿verdad? Como el Antiguo Testamento, eso vamos ya mismo. En el 2001 yo escuché una voz, y no la escuché aquí, la escuché aquí, que decía: alza tus manos, alza tus pies, y si no, alzaré tu vida. Varias semanas después fui con un amigo a una iglesia y la hermana que estaba al frente le dijo: yo siento que hay que ungir tus manos y hay que ungir tus pies. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde profecía? Entonces está en la Biblia, lo vivimos, pero tenemos que tener cuidado porque profetas como el Antiguo Testamento no existen más. ¿Y por qué? Porque Juan el Bautista fue el último de los grandes profetas. Dice Mateo 11:13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen grandes profetas como Elías, como Eliseo, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Juan el Bautista. Hasta la muerte de Juan ya no existen más profetas. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba, era palabra exacta de Dios, era revelación de Dios. Era: así dice el Señor. Y luego de Juan el Bautista no existen más profetas. Pastor, pero en el Nuevo Testamento existieron varios profetas. Mire, estuvo Ágabo en los libros de los Hechos. Dice que Bernabé también profetizaba, Judas y Silas, las hijas de Felipe. Sí, pero estos profetas, su profecía no era como la profecía de los del Antiguo Testamento. Cuando un profeta del Antiguo Testamento te decía: no vayas a tal lugar, y tú ibas a ese lugar, ¿qué significa eso? No estás desobedeciendo al profeta, estás desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Cuando Ágabo le dijo a Pablo: no vayas a Jerusalén porque allá te van a matar, si Ágabo fuera un profeta, ¿verdad?, como los profetas del Antiguo Testamento, no estoy diciendo que no fuera profeta, que fuera un profeta al nivel, vamos a decirlo de esta forma, con P mayúscula. Si Ágabo fuera un profeta con P mayúscula como el Antiguo Testamento, Pablo no hubiera ido a Jerusalén, porque desobedecer al profeta es desobedecer ¿a quién? Dios. De hecho, Pablo le dijo: ¿sabes algo? Si muero en Jerusalén, estoy dispuesto a morir por Cristo. Esas fueron las palabras de Pablo. Entonces, ¿por qué ya no existen profetas hoy en día? Porque no hacen falta más profetas hoy en día. No sé si ustedes recuerdan que hace como 20 años atrás había los blockbusters. ¿Se acuerdan de los blockbusters? Video Avenue, ¿se acuerdan de eso? Eran lugares donde tú ibas a alquilar películas. Hoy en día, ¿usted puede contar lugares donde usted alquila películas? Bueno, solamente Redbox, ¿verdad? Pero en realidad no existe. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya no necesitamos eso, porque tenemos el internet. Ahí están aplicaciones como Netflix, como Hulu, como otras aplicaciones donde tú puedes ver desde tu comodidad de tu casa. Tú le das un clic y ya. O si tienes Liberty o si tienes Choice, das per view y pagas los $2 o $5 y tienes la película que tú quieras ahí. No hacen falta más Video Avenue ni más Blockbuster. No hacen falta más profetas. ¿Por qué no hacen falta más profetas? Porque ya tenemos
la Biblia. En el Antiguo Testamento no existía la Biblia, solamente existía la ley, quizás algunos rollos de algunos libros. Por lo tanto, al no existir la Biblia, hace falta una voz con toda autoridad de Dios llamado profeta. En el Nuevo Testamento lo único que existía, o sea, en el tiempo del Nuevo Testamento, lo único que existía era que el Antiguo Testamento. No estaba todavía escrito en su totalidad las cartas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hacían falta algunos profetas para la revelación de Dios. Pero hoy en día ya tenemos esta palabra, que es la palabra profética más segura. Quisiera que me acompañaran a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Primera de Pedro 2, 19. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. No sé, no encuentro el versículo que iba a buscar. ¿Ves por qué le digo que somos falibles? Dice Pedro en una de sus epístolas, y si alguien lo encuentra, me lo dice rápido. Dice que ahora tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Por qué la Biblia es la palabra profética más segura? Sencillo. Porque es la palabra de Dios. Porque ahí en la palabra de Dios está escrito todo lo que tú y lo que yo necesito saber. Absolutamente todo. Mira, muchos profetas y muchas personas dicen que viene un terremoto para Puerto Rico, que vienen situaciones para Puerto Rico. Pues ¿sabes algo? Antes de que esa persona dijera eso, ya Mateo capítulo 24 dice que vendrán terremotos, que vendrán guerras, que vendrán rumores de guerras. Todas esas cosas van a venir. De hecho, en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El libro de Apocalipsis completito, desde el primer capítulo hasta el capítulo 22, nos habla de juicios. Oye, no juicios sobre Puerto Rico. ¿Juicios sobre qué? Todo el mundo. Segunda de Pedro 1:19. Hermano, dale un fuerte aplauso por estos varones de Dios. Gracias por la ayuda. Segunda de Pedro 1:19. Gracias, gracias. Dice segunda de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, aleluya, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira el verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra no le pertenece a la iglesia bautista, ni a la iglesia pentecostal, que son los únicos que pueden interpretarla, ni a la iglesia católica. La palabra le pertenece a todos los hijos de Dios. No hay interpretación. No hay algo que yo lea aquí que Dios me lo revele a mí solamente y a ti no te lo puedas revelar. No es interpretación privada. Dice el verso 21: porque nunca la profecía, es decir, profecía escrita en la palabra, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el problema que estamos teniendo en muchas iglesias y muchas congregaciones es que deseamos la emoción y que el profeta me diga y que el profeta haga, y no nos sentamos a escudriñar la preciosa y poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es el Espíritu Santo hablándonos a nuestra vida. De hecho, el Espíritu Santo no puede hablar si no es a través de la palabra de Dios, que es escrita por Él mismo. La palabra de Dios dice en Efesios 6 que la espada del Espíritu, es decir, lo que el Espíritu utiliza, la espada del Espíritu es la que, la palabra de Dios. Gracias, Señor. Entonces, no necesito profetas porque ya tenemos la palabra. Y ya se cerró el canon. Ya se cerró el canon. Ya no hay revelación nueva de la Escritura. Todas las falsas doctrinas vienen por personas y falsos profetas que dicen: Dios me dijo esto y le vamos a añadir esto a la Escritura. Y tuvo un sueño. Todas. Si alguien viene a donde ti, Dios me dijo, soñé esto y esto tiene que ser así, o te trae nueva revelación, que no es la revelación de la palabra, y te añade cosas a la palabra, no le temas ni lo escuches. Más aún, cuando alguien te pone fechas. Hace unos años atrás, y lo puedo decir con nombre y apellido, había un profeta que se llama Efraín Rodríguez, si mi mente no me falla, creo que fue en el 2014, que dijo: en enero de 2015 va a venir el meteorito. ¿Qué año estamos ahora? 18. Falso profeta, el sello puesto ahí. No le temas a esos falsos profetas. También hay otro personaje que se llama Apóstol Guillermo Maldonado, que ha fallado numerosas veces con profecías que ha dicho. Unos años atrás estaba en Ecuador y estaba el presidente de Ecuador y estaba una candidata cristiana para la presidencia. Él dice: el Señor dice que ella va a ser la presidenta. Cuando vinieron las elecciones, ¿qué pasó? Ganó el que era presidente, que revalidó. No le temas, porque están tratando de tener una autoridad que no les pertenece. Yo no decreto ni declaro, yo me someto. Y el líder, que sea pastor o el que sea, no puede ser un personaje que sea exaltado. Porque el verdadero pastor es aquel pastor que dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. La verdadera iglesia y el verdadero pastor, el verdadero líder, es aquel que exalta a la figura de Jesucristo. Es aquel que exalta las palabras de la Biblia, no aquel que se exalta a sí mismo. Si yo renuncio hoy al pastorado de la iglesia, o si el Señor me lleva con Él en esta noche, ustedes siguen y quizás siguen hasta mejor. Porque no necesitan a un hombre, necesitan a Jesús. Y si Jesús está en este lugar, hay libertad. Si ustedes han puesto a Jesús como el Kyrios, como el Señor de sus vidas y como el Señor de esta iglesia, hay Iglesia Bautista Betel para mucho, mucho rato. Gracias, Señor Jesús. No hace falta profetas hoy en día, ¿sabes por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba dentro de cada creyente. Habitaba y hablaba solamente a través de ¿quién? Del profeta. Pero venido Jesucristo, y Jesucristo dijo esta frase:
os conviene que yo me vaya. ¿Que qué? Espera, dale rewind a esa cinta. Que conviene que tú te vayas. Sí, porque al yo irme viene el Consolador, viene el Espíritu de verdad que os guiará a toda verdad, y ese Espíritu de verdad está con ustedes y habitará en ustedes. Entonces, en el Nuevo Testamento y en la actualidad no necesitas a un profeta de Dios, porque ya tienes el Espíritu Santo que está dentro de ti y es quien te guía a toda verdad, es quien te guía a poder entender la Escritura. No necesitamos más profetas. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él mostrará profeta de Dios para ti, y no te hablará Él directamente. ¿Eso es lo que dice? No. Dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y por último, ¿por qué no necesitamos profetas en estos tiempos? Porque Jesús es la máxima revelación de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, mira esa frase, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, es decir, el tiempo del Antiguo Testamento, a los padres, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Por los profetas. Dice el verso 2: en estos postreros días, o sea, ahora, nos ha hablado por el Hijo. Mira esta frase como debe. Wow. Recuerda que la carta a los Colosenses, ¿para quién va dirigida? Para los Colosenses. La carta de Gálatas va dirigida ¿para quién? Para los Gálatas. La carta a los Filipenses va dirigida a quién? A los Filipenses. La carta de Romanos va dirigida a quién? A los romanos. La carta de Hebreos va dirigida ¿a quién? A los hebreos. Es la única carta del Antiguo Testamento que va dirigido a ese pueblo que Jesús nació. Y comienza desde cero diciendo: sabes que lo que has leído en el Antiguo Testamento, sí, Dios habló así por medio del profeta, pero ahora el profeta, el apóstol, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, es la máxima revelación que Dios nos ha podido dar a nosotros. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todos los apóstoles, todos los profetas del Antiguo Testamento apuntaron ¿a quién? A Jesús. Apuntaron en el futuro hacia Jesús. Luego Jesús viene y nombra a los apóstoles, y estos apóstoles apuntan ¿a quién? A Jesús. La misma Biblia trata sobre Jesús, trata de la redención del hombre, trata de la salvación del hombre. Es la máxima y más grande revelación de Dios. No existe más revelación más enorme, más grande. No puede existir más que Jesucristo hecho carne por amor a nosotros. Quisiera que buscaran conmigo Isaías capítulo 53. Isaías 53. En Isaías 53, desde el verso 3, mira lo que dice acerca de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. No lo estimamos. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, esto es una profecía. Y fue sobre 600 años antes de Cristo. Gracias. Y el profeta Isaías lo lleva al pasado, lo pone en pasado, como que ya pasó. No ha pasado todavía, pero él dice, llevó en pasado, sufrió en pasado, fue azotado en pasado. Dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. La rebelión tuya, el pecado tuyo, fue llevado a la cruz del Calvario. Dice, molido por nuestros pecados. Si hoy tú tienes paz para con Dios, si hoy tú puedes llamarte hijo de Dios, si hoy tú puedes decir, yo estoy justificado delante de Dios, es porque esa paz tuya, ese castigo, ese resultado de esa paz tuya fue llevado a la cruz del Calvario hace 2000 años, cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por esa llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús murió por nosotros, es la máxima revelación de Dios. Lo más hermoso que puede existir, le cambia la vida a cualquiera. Es la paz de Dios sobre nosotros, es el agradecimiento de nosotros. ¿Hasta cuánto tú puedes agradecerle a Dios por ese sacrificio que Él ha hecho por ti? ¿Cuándo es suficiente para agradecer ese sacrificio? Nunca es suficiente. La eternidad completa estaremos adorándole, bendiciéndole y diciendo, digno es el Cordero de ser alabado. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, sea la honra, sea la magnificencia, el poder por todos los siglos. Amén. Es el fundamento por el cual nosotros hemos sido construidos. Cuando usted construye una casa, usted construye un fundamento. No sé si usted se ha dado cuenta, cerca de la UPR, del tribunal están construyendo un hotel. Llevan muchos meses construyendo este hotel. Están construyendo el fundamento, un fundamento sólido. Y yo le aseguro que después que ese fundamento esté hecho, quizás son varios meses en construir todo lo demás, porque lo más importante es el fundamento, y ya los apóstoles y profetas hablaron del fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ya no existen apóstoles de Dios hoy en día, ya no existen profetas con P mayúscula hoy en día, porque fueron el fundamento. Imagínense que usted vea unos zócalos, es el fundamento, y entonces al lado de la ventana otro zócalo más, y después otro zócalo más arriba, y arriba en el techo otro zócalo más. No existen más zócalos, ya el zócalo fue hecho. Los apóstoles y profetas apuntaron a Jesucristo, la máxima revelación de Dios, Señor nuestro, que está aquí presente entre nosotros. Alabado y bendecido sea su nombre.
por toda la eternidad. Por lo tanto, no existen profetas hoy en día, pero existe el don de profecía.